Hoy vamos a tratarles de explicar en vivo cómo vamos a desbararnos cuando nos pinchemos y todo en la casa. Hola, hola. Entonces, Erika les va a dar una pequeña introducción mientras tanto. Bueno, en este momento es muy importante pues que todos sepamos desbararnos, porque igual si estamos haciendo cualquier desplazamiento, puede ser, digamos, cerquita de la casa, pero para no tener que caminar con la bicicleta en la mano, entonces es importante que todos y que todas pues, aprendamos a desbararnos siempre. Entonces hoy les vamos a dar un taller de mecánica básica, y todo depende pues como de la bicicleta que tengamos, que sea digamos más fácil o un poquitico más difícil, pero igual es importante que todos aprendamos y de todas las bicicletas, porque igual podemos estar con alguien que sepa digamos de mecánica, pero las mujeres más que todo debemos aprender a hacerlo nosotras mismas. Entonces no nos podemos confiar que porque estamos con nuestro amigo o nuestra amiga, entonces él o ella nos van a desbarar. Entonces no, tenemos que tener todo. Entonces, debemos tener estas palanquitas, que son para bajar las llantas. Es recomendable que se utilicen estas que son de plástico, ¿cierto? Porque hay unas metálicas, pero se puede rayar más fácil, digamos, el rin y ese tipo de cosas. Entonces, recomendadas estas. Hay otras también amarillitas que ya mi hermanita las tiene ahí pues en la mesa. Eh, Son como verdecitas las que ya tiene. Bueno, debemos cargar siempre el inflador, porque sin este pues igual la bicicleta va a estar igual. Entonces debemos tenerlo siempre, verificar que sí esté bueno. Hay varios tipos de infladores, dependiendo, digamos, si la llanta es delgadita, pues la válvula, si es gruesa, si es más pequeñita, entonces debemos como fijarnos muy bien en eso. Eso tiene pues como unos huequitos y se cambian dependiendo, digamos, como de dependiendo de la válvula pues que tenga cada bicicleta. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, de revisar como bien esto. Y nosotras tenemos varias bicicletas, entonces ya sabemos cómo cambiarle a los infladores que tienen estas cositas. Hay otros infladores que vienen para uno en específico. Entonces, lo que debemos hacer es fijarnos bien el tipo de bicicleta que nosotros tenemos, cuáles son las herramientas que debemos utilizar y estos tipsitos que son pequeñitos, pero que hay gente que sabe, digamos, cómo utilizar un inflador. Entonces, ya saben que dependiendo de esto lo cambian, y simplemente es hacerle así pues como en la llanta y ya, se va inflando, siempre con fuerza, hay que tratarlo de dejar como recto para no llegar y torcer pues como también el gusanillo y ese tipo de cosas. Bueno, la otra vez les había mostrado que uno siempre, pues los neumáticos, ¿cierto? Uno siempre lo debe cargar. Entonces están estos, que son para las bicicletas gordas, pues 27.5 o 26, ¿cierto? Pueden ser las todoterreno o ya el neumático 26, que más que todo son las bicicletas clásicas. ¿Listo? Entonces siempre debemos tener uno de repuesto. Miren lo que les explicaba acá. ¿Sí ven? Ese es para este, por ejemplo. Pues, ¿cierto? Bueno, y ya este otro neumático, que es el de llantas delgaditas. Entonces, para que sepamos, pues, cómo diferenciarlos y que siempre los tengamos, pues, como herramientas básicas en, ahí en nuestra bicicleta, cuando siempre la llevemos, pues, como con nosotros, siempre lo debemos cargar, al igual que las lucecitas, que son muy útiles. Uno no sabe, no puede decir que no se va a demorar, digamos, yendo a X o Y lugar, pero a veces le coge a uno la noche o se entretiene donde está o en fin. Entonces es importante que tengamos lucecitas. Por lo general se utilizan así, pues que parpadeen, porque es más fácil que los carros pues vean cómo es, ¿cierto? Blanca, roja, más que todo la blanca se utiliza adelante y la roja atrás, pero pues ya si pueden utilizar las dos y eso, excelente. Bueno, la cajita de herramientas que así la venden, digamos, en los talleres, ¿cierto? Para los que no saben. Entonces, ¿qué contiene? Te la pega, esencial, porque sin esto
Pues también se puede utilizar a veces una vez que no teníamos, utilizamos como pegaloca y ese tipo de cosas, pero pues Un por eso pegado. están Sí. pegaucho, porque una vez nos varamos y se nos había secado, porque eso también hay que revisar que la pega no se seque. Si está mal cerrada, si se le raja un pedacito, en fin, se puede secar, y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Entonces nos tocó con pegaucho, digamos, hacer pues como la maraña, por así decirlo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, de revisar que no se haya secado, si se les mojó, digamos, el bolsito de herramientas, entonces mirar que todo sí esté en perfecto estado, porque las herramientas ustedes saben que también se oxidan. Entonces, tienen que estar pendientes de secar siempre estas. Bueno, los parches. Hay unos parches que vienen pequeñitos y otros grandes. Entonces, esos son los pequeñitos, cuando el hueco está pues más diminuto, que incluso ahorita mi hermanita, exacto, que mi hermanita les va a mostrar ahorita, que está esos para huequito pequeñito, y ella ahorita les explica que también se debe utilizar el agua, y bueno, ahorita les explica ya bien. Y estos grandes, que son cuando ya el hueco está muy grande, a ver si se puede hacer, digamos, lo posible de parchar, porque a veces se mastican varios pedazos, porque, digamos, uno se pincha o se le mastica a uno, digamos, el neumático con los golpes, bajándose de una acera, de un muro. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con este tema, para que lo tengan pues en cuenta, de que a veces la gente le gusta mucho saltar, pero se les puede masticar el neumático. Cuando se mastica es por varios pedacitos. A veces con este tipo, digamos, de parche se puede rescatar, pero otras veces no. Listo, y por eso hay que siempre cargar el neumático de repuesto. Alguna vez alguien nos decía, ay no, pero si yo cargo parches, ¿por qué voy a cargar neumáticos? Es que eso encarta mucho. Y les explicamos lo mismo, porque como se puede masticar el neumático, entonces por eso es esencial y primordial siempre llevar este tipo de cosas. Bueno, la lija es importante porque tú llegas, ahorita mi hermanita les muestra, la raspas ahí en el neumático para que se quite como todo el tipo de suciedad y todo eso, y quede pues como limpia. Bueno, y nosotros utilizamos una candela. La utilizamos para poder que se seque más fácil la pega. Hay gente que la utiliza, hay gente que no. Nosotros, como para que sea más efectivo pegar el parche, la utilizamos. Y ya pues si en una parte está haciendo mucho frío y eso, pues el mismo viento seca esta. Bueno, y bueno, recomendado pues utilizar reflectivos para poder que los carros nos vean. Bueno, en este momento con algunas bicicletas que tengo acá, les voy a mostrar lo que les explicaba, en que en sus casas con su bicicleta se deben fijar. Si son de llantas delgaditas, si son de llantas gruesas, bueno. Esta bicicleta es la Pixie mía, es una bicicleta pues ya demasiado diferente a esta. Se ve una bicicleta normal, ¿cierto? Ahora yo coloco el celular acá por si de pronto se ve, para mostrarles mejor. Entonces, esta bicicleta, miren que constantemente los pedales ruedan, ¿cierto? Eso es lo que se llama piñón fijo. Como les digo, casi nadie tiene este tipo de bicicletas, porque igual es un poquito, pues, como a veces difícil de manejarlas. Bueno, miren acá. Acá se puede observar que esa tiene tuerca, ¿sí ven? Entonces, dependiendo de si tiene tuerca o no tiene tuerca, hay que utilizar ciertas herramientas. Entonces, si tiene tuerca, ahorita mi hermanita les muestra la palanca que deben utilizar. O, ya digamos, si son como estas, ¿sí ven? Son de aguja. Al ser de aguja, ustedes solamente tienen que llegar y desapretarla, ¿cierto? De acá. Para apretarla, tienen que llegar, intercalar con la otra mano
esta partecita de acá. A ver si se les ve. Para la base. Esta parte de acá, te la van ajustando por un lado y por el otro lado. ¿Listo? Bueno, la diferencia, digamos, de tener una bicicleta, digamos, con aguja o con tuerca, a veces de seguridad, ¿cierto? Hay gente que le gusta más con tuerca porque igual es como más fija, es más segura, mientras que una con palanca, de pronto hay gente que le da miedo que se le pueda caer la llanta si no está bien asegurada, en fin. Para desbararnos, obviamente, es más fácil utilizar, pues, como de aguja, porque solamente es la palanquita la que se tiene que jalar y ya. Bueno. Les voy a mostrar ya una bicicleta todoterreno. Entonces, bueno, esta es la que utilizo para mis viajes largos, la negra. Y la otra se llama linterna verde. No sé si ustedes, todos o todas, le tienen nombre a su bicicleta. Nosotras sí. Entonces, la anterior se llamaba linterna verde porque es verdecita y bueno, y ahí surgió como el nombre. Y esa es la negra, que aunque es gris, pues la llamo la negra. Entonces acá está. Listo. Y con el logo de Señoritas al Pedal, que no falte. Bueno, entonces acá les voy a mostrar, digamos, también lo mismo. Esta, digamos, es también como diferente. Tiene cambios, entonces al tener cambios está, pues, el descarrilar, bueno, todo esto de acá. Entonces es lo que uno debe tener en cuenta para bajar, digamos, la llanta también, de estirar la cadena. Bueno, ahorita ya mi hermanita les muestra, digamos, cómo se hace todo este tipo de cosas. Hay que fijarnos muy bien si una llanta está gastada o no está gastada. Y nos damos cuenta por los taches. Eso es para que lo tengan en cuenta cuando vayan, digamos, a cambiarla. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una llanta lisa es más complicada y sobre todo cuando está en lluvia, ¿cierto? Entonces nos debemos fijar y les voy a decir. Para los que o las que no saben, estas llantas por lo general tienen unos taches, ¿cierto? Acá vemos que los taches todavía están grandecitos, porque como hace poquito viajamos, entonces le cambié las llantas, entonces acá los podemos observar. Cuando ya están muy gastados, es cuando están como esta partecita de acá, que sí está un poquitico gastadita acá, ¿sí ven? Que está como más lisa. Y es más peligroso porque la bicicleta pues se puede lisar más fácil. Bueno, listo. Tienen frenos, digamos, pueden ser mecánicos o hidráulicos. Entonces ya eso varía, digamos, hidráulicos son los que tienen pues como ese aceitico y ya los mecánicos son como los más sencillos. La diferencia de los hidráulicos es que al medio apretarlos ya te frena más rápido pues como la bicicleta, pero igual hay que saberlos utilizar también, pues de que uno no se quede pegados con ellos, porque es algo que pasa muy peligroso, y es que uno puede seguir derecho con la bicicleta y ya no frenarle porque se calientan los discos. Los discos son estos de acá. Esos son los discos. Y en la parte de adelante, pues, son los mismos, ¿cierto? Mírenlos acá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con esos frenos, que incluso, pues, hay unas pasticas que son las que se venden, son diferentes a los frenos normales, que son de bocadillo, los que normalmente una persona puede tener, y estos ya, digamos, son los que se pueden recalentar porque son de disco. Entonces, si tú te quedas pegado, digamos, frenando, digamos que hay una bajada muy horrible, pues, entonces, si tú te quedas pegado porque te da miedo, digamos, de que de pronto la bicicleta pueda seguir derecho o así, es muy peligroso, hay que intercalar el derecho con el izquierdo, o por lo menos eso es lo que hago yo, porque si utilizamos solamente uno, entonces puede pasar que los discos se calienten tanto que ya no te va a frenar. Entonces tienen que tener mucho cuidado pues con eso. No es que les esté pues como atemorizando ni nada, pero es porque igual eso nos ha pasado con algunos compañeros y compañeras
que han estado pues en rutas con nosotros, entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y esta bicicleta, bueno, es la Azuleja, y esta es como parecida, por así decirlo, porque se frena con los pies a la linterna verde, la Fixie, que les mostré ahorita, ¿cierto? Tiene el mismo sistema, la de aguja, tiene la tuerca pues en la parte de atrás. La diferencia de esta es que uno frena así. Sí, no, no los estoy mostrando. No, yo bajo el celular. Bueno, entonces, vean que los pedales, a diferencia de la otra, no están girando constantemente. Esa es la diferencia de la contrapedal a la de piñón fijo. Y se frena así, miren. Miren que ya así se frenó. Es más que todo eran las bicicletas pues de antes, ¿cierto? Las que se manejaban antes, que eran, pues se frenaban con los pies pero no son como, digamos, como las otras que gira constantemente el pedal. Y bueno, ya mi hermanita les va a mostrar en sí ya todo lo otro. Bueno, ya les voy a mostrar. Entonces, bueno, ya Erika les habló como de las herramientas que debemos llevar y por qué nosotros utilizamos pues la candela y todo esto. Entonces, acá viene la parte más, más complicada. Entonces, ya le muestro los diferentes tipos de bici, ¿cierto? Entonces, empezamos. Las que tienen tuerca, bueno, las más sencillas para cambiar, por ejemplo, la llanta y desparcharla, son las que solamente son rueda libre o fixie y no tienen este sistema que cuando uno va a poner la cadena, pues uno a veces se traba poniéndola, ¿cierto? Yo estoy enamorada de esta palanca, que es súper barata y es Calavera. Son súper económicas y tienen casi todo. ¿Qué pasa con esta? Que a veces hay bicicletas que al quitarle esto, pues no entra muy bien y es más sencillo tener estas, pero son más engorrosas y encartan más pues en las herramientas. Entonces, o sea, la idea es que pueda caber acá y ustedes la van metiendo. Entonces, para acá, siempre tenemos Se que ve un ver para qué lado poquito se abre la borroso. tuerca. No sé si ¿Se ve solamente soy yo borroso? o veo como cuadritos. Puede que no sé, de pronto el internet. Sí, yo sé. Bueno, Entonces, acá vamos midiendo cuál es la que entra y cuál no, para poder asegurarnos de cuál es, ¿cierto? Hay diferentes pues, tipos de llave. Ahí, bueno, vamos a hacer con esto. Entonces tenemos que ir aflojando y a la vez podemos ir aflojando al otro lado. Este tiene imanes, entonces cuando así un poquito floja ya la podemos hacer con la mano. Ah, bueno, los guantes, para las personas que no se quieran ensuciar, generalmente nosotros los guardamos dentro de las herramientas. Entonces ya Erika mostró que uno tiene la cajita que tiene. Las cajas son importantes, como ella dijo, para que no se vayan a secar los neumáticos, las palancas. Hay diferentes tipos de palancas, ahorita les muestro. Y también cargamos acá los reflectivos.
para la noche. Entonces, quien no se quiera ensuciar, puede colocarse los guantes, aunque a veces, si tenemos, por ejemplo, como este cable que está pues mal por mecánica y mantenimiento, que tiene que tener un pinchito, pues ya cuando bajamos la llanta, la presionamos. Ah, bueno, eso también es importante. Hay diferentes tipos de frenos, como Erika mostró, y este tipo de frenos tenemos que presionarlos acá hasta sacar esto. O sea, esto viene acá, la llanta no va a salir, entonces tenemos que hacerle aquí presión y sacarla. Y ahí sí la llanta no sale. Las bicicletas se pueden poner boca abajo, pero de pronto poniéndoles un trapo en el sillín, porque si no se empieza a lastimar el sillín. Porque acá no debe tocar ni dar mucho golpe porque se daña muy fácil. Y dependiendo pues, también de la calidad que tengamos. Entonces empezamos con las herramientas, con las palancas. Mira, se ve un poquitico borroso. No sé si de Mi amor, pronto, pues es como de pronto es el internet, no sé si no se ve como tan bien. no se ve tan bien. Todavía te ves normal. Sí, claro, porque yo tengo el celular. Ah, bueno, acá sí me llega pues como borrosa, pero igual sígueles mostrando a ver si de pronto o se arregla el internet un poquito o bueno, más o menos se entienden así. Entonces voy a finalizar más bien el de Facebook para que esto tener más ancho de banda. Ancho de banda. Sí. Sí. Pero si están viendo en Facebook, O de pronto con el otro celular. Sí, hay varias personas que están escribiendo que se ve borroso. Lo que pasa es que antes, muchas gracias que en este tiempo que tantas personas estamos conectados, entonces por eso pasa como este tipo de cosas, pero igual la idea es que ustedes desde sus casas, si pueden y tienen, digamos, la bicicleta a su lado, entonces vayan practicando todo esto para que cuando salgan nuevamente a rodar, entonces ya sepan, digamos, desbararse porque son cosas básicas, digamos que en este momento estamos aprendiendo, pero que muchas personas que apenas, digamos, van a comenzar en este mundo de la bicicleta, o personas que de pronto nunca se han atrevido a hacerlo, entonces esta sea la oportunidad de que estamos desde las casas enseñándoles para que practiquen con sus bicicletas, no lo duden, están solos o solas y bueno, aprendan pues a bajar una llanta, a echarle grasita a la cadena y bueno, lo sigo dejando con ella que ya ahora sí, ya le llegó bien, ya ahora sí estás bien, ya, porque ahorita te veías un poquito borrosa, pero ya, continuemos. bueno, pues espero que sea un poco mejor entonces. Esas herramientas las podemos ver muy usuales, ¿cierto? Pero no son tan buenas porque son más indelebles, se pueden quebrar más fácil, son más delgadas. Así que si pueden conseguir una como estas, son mucho mejores. Tienen curva y la podemos poner en medio de los radios. Entonces lo que hacemos, bueno, para bajar las llantas tenemos que tener cuidado que acá no tenga las tuercas puestas, entonces las vamos quitando. Hay unas que tienen más tuercas que otras, otras menos. También la diferencia de las válvulas, ¿cierto? Que tenemos válvulas de bici y hay otras que son como de carro, que son más gruesas. Bueno, es un poco Era lo que les engorrosito esto, mostraba, pero es lo que les mostraba ahorita pues con el inflador, ¿cierto? Eso es a sí. lo que ella les está mostrando en este momento. Bueno, entonces para bajar la llanta, empezamos acá
vemos la curva que tiene, ¿sí? La ponemos y la apoyamos contra el radio. Podemos hacerla con una, hay llantas que son más fáciles de quitar que otras, por ejemplo las de rutero, llantas delgadas, son mucho más complicadas de quitar porque son como más presionadas y de inflar también. Ponemos la segunda, esta es más fácil, pero igual les voy a mostrar como si fuera una rutera. Acá como ya está zafada, volvemos a tomar otro lado y de ahí arrastramos con la palanca. ¿Listo? Por ejemplo, esa parte que ya les mostró ahí, por eso nosotros les recomendamos a todos y todas que utilicen palancas plásticas, ¿cierto? Porque así no se daña lo que, pues los radios, que fue lo que ya acabo de hacer, el ring, ¿cierto? Mientras que con una metálica no podríamos hacer como esta gracia de llegar y hacer lo que ella hizo, porque se puede dañar. Y exacto. Y por ejemplo, bueno, supongamos que nos pinchamos, ¿cierto? Primero, bueno, hay gente que llega y la saca solamente a un lado por lo mismo, porque no tienen tiempo, no tienen las palancas, tienen la parrilla, la canasta, pero es mucho mejor quitar, pues recomendable para nosotros quitarla del todo. Primero, pues vemos la coraza externa, ¿cierto? Si de pronto tiene algún chuzo, a veces uno, por ejemplo, con las mismas grapas de las hojas, yo me he pinchado un montón con esas grapas y está acá. Otras veces solamente entró el chucito y estaba en el suelo, así que no lo vemos. Sacamos el neumático, si queremos podemos poner un indicador de dónde estaba la válvula, mucha gente hace eso para encontrarlo más fácil. Primero revisar la llanta, muy suave. ¿Por qué? Porque si tiene de pronto el chuzo metido, te puedes cortar la mano. Entonces, metemos la mano y vamos revisando, suave, no muy duro, porque te puedes cortar si tiene el chuzo. Bueno, esta bicicleta no está chuzada, pero solamente es para que sepan. Entonces, supongamos que el chuzo estaba acá, entonces más o menos lo vamos ubicando en el neumático. Porque es importante, digamos, hacer lo que ella está diciendo, de revisar la llanta, porque, digamos, el chucito, el clavito o lo que nos pasó, digamos, en el momento que nos pinchamos, se puede seguir quedando ahí. A veces se entierra en la llanta. Entonces, si nosotros nos desvaramos y listo, parchamos el neumático, hacemos todo el proceso, pero volvemos a colocar el neumático ahí en la llanta, otra vez nos pinchamos porque dejamos, digamos, ese suciecito o ese clavito o ese chucito que nos perjudicó en el momento, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que la revisemos muy bien y tener cuidado, porque como ella dice, también se pueden cortar de pronto. Por eso a veces la gente, cuando, digamos, se desvara, utilizan guantes para evitar como este tipo de cosas y también para no ensuciarse. Sabemos que a mucha gente incluso le da pereza, digamos, desbararse, es por eso, porque miren cómo se vuelven las manos y no siempre vamos a tener, digamos, como agua al lado, digamos, para limpiarnos. Entonces, normalmente podemos utilizar guantes para que no nos ensuciemos, para que no nos chucemos. Entonces, ya saben. Este, por ejemplo, neumático, por eso es importante cargar el neumático de repuesto, porque es básicamente irreparable con parche. Hay mucha gente que en un caso extremo y he visto, ata cordones, ¿cierto? Dado el caso que no tengan nada más y se quedaron en la nada. Yo nunca lo he hecho, pero a mi hermana se lo hicieron una vez, con un par de cordones la ataron y la llanta queda saltando, pero por lo menos te va a llevar hasta donde necesitas estar, ¿cierto? Pero no es recomendado, pero dado el caso que les pase eso. Una vez me pasó porque trabajaba en Envigado y se me quedó las herramientas, que por eso siempre que vayan a salir, por favor, tengan en cuenta sus herramientas siempre, el limpiador, todo. Entonces lo que me pasó fue que en ese tiempo la gente casi no utilizaba bicicleta, ya obviamente muchas personas utilizan y pueden, digamos, también ayudarnos en ese tema. Pero en ese tiempo yo era como la única que iba al trabajo en bicicleta. Entonces me varé y un vigilante de allá me hizo lo que mi hermanita les está diciendo. Y yo me quedé asombrada y yo, ¿qué? Que estaba en Envigado, no tenía como, digamos, devolverme hasta mi casa en Laureles, entonces era un poco difícil y yo siempre para todo lado con la bicicleta
Entonces, gracias a Dios, era por la noche, entonces era súper complicado ya pues como el tema del transporte. Y bueno, me hicieron pues como lo que mi hermanita está diciendo y varios días incluso estuve así, porque yo dije, hasta cuando ya, digamos, me pinche o algo así, la cambio. Pero les confieso que lo dejé hace un tiempo porque sirvió. Entonces, dado el caso que les pase eso y no tengan herramientas o algo, ya saben el proceso que hacen de atar a los laditos y eso evita, digamos, que no pase y, digamos, puedan utilizar su bicicleta. Bueno, el tipo de válvula, ¿cierto? Esto, por ejemplo, es de bici. Esto acá, la agujita se tuerce muy fácil, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, si es posible, conseguir el adaptador y además también nos facilita que la podamos inflar en una bomba teniendo mucho cuidado con la presión y cuánto aire le echen, porque si no les estalla el neumático. Muchas veces me han intentado ayudar y prefiero hacerlo yo porque más de una vez me la dañan. Entonces, abrirlo y lo adaptamos. Ese es el de moto. Ese tipo Eso de es lo infladores es un de importante. válvula. Qué pena interrumpirte ahí, que es importante eso, que les muestres ese proceso de que el gusanillo tiene, digamos, para abrir y cerrar. Miren, ahí, Me cayó ahí el que mi agua. hermanita ya Para les va a abrir. enfocar bien. Entonces ahí se Acá en abre, tierra ahí se ve. ajá, sí, ahí se ve. Entonces se abre y se cierra. Acá se Siempre que abre. ustedes vayan a utilizar, digamos, el inflador, lo tienen que abrir porque si no, no les va a pasar pues como el aire. Y cuando terminen, cerrarlo, porque si no se les puede salir pues como todo el aire. Entonces para que tengan eso muy presente. La mayoría de esos doble válvula se les abre la tapa. Cuando la vemos pequeña, significa que es para la válvula para bicicleta. La abrimos acá, sacamos esto. Me mojé la mano un poquito porque se me cayó la válvula para más adelante. Bueno, hay huecos que se ven ahí mismo y otros que no. Por eso que ya les voy a mostrar el agua. Esto viene así. Llegamos, lo abrimos, lo cambiamos de lado, lo metemos, empujamos y lo cerramos. Ahí ya cambiamos la válvula. Y es el mismo proceso para ponerlo de válvula, por decir así, de moto, a ponerlo de válvula de bici. Abrimos, damos la vuelta y lo volvemos a cerrar. Cuidado con meterlo al revés, que es muy difícil. Por ejemplo, bueno, acá está así, este se presiona así, ¿sí? De la palanquita. Eso es Y importante empezamos a porque inflar. hace presión. Lo que más odio yo es inflar, pero bueno. Y hay otro tipo de infladores que solamente vienen para un tipo. Por ejemplo, este solamente trae para la válvula gorda. Y creo que este neumático está muy pinchado. Y este sí Que trae. no. Hay gente también que le gustan mucho los infladores que tienen, Ah, bueno. pues que lo hacen con el pie, ¿cierto? Que tienen esa palanquita, entonces lo inflan más rápido, pero hay unos que vienen pequeñitos y otros grandes, ya dependiendo, digamos, de las herramientas que nosotros queremos cargar, digamos, si mucho, si poquito, si tenemos un maletincito grande o para adaptarlo a la bicicleta, entonces ya miramos qué tipo de inflador comprar. Ese a mí me gustó mucho, que igual tiene los dos, es pequeñito y bueno, y hay otros que les gusta más pues como utilizarlo con el pie, la palanca para poder, Miren, por ya. ejemplo, el pinchazo de este. Sí, hay infladores más, que encartan más, pero inflan más rápido, incluso miden la Ujú. presión, hay otros más pequeños, todo depende del precio y de todo. Este, por ejemplo, se podría parchar, pero es un hueco grandecito, se dio contra, a veces el interior, debemos conseguir protectores, Ujú. porque los radios se pueden aflojar o de pronto el tornillo está muy salido y puede también siempre pincharse en el mismo lugar por culpa de esto. Entonces es mejor que no tengamos una protección. Hay protecciones que venden, otras las podemos hacer nosotros mismos. Este vino así con este, pero es un pedazo de neumático viejo, lo pegaron con pega y le pusieron el agujero para el gusanillo, ¿cierto? Entonces, si pueden, es importante pues que esté protegido esto. Me esperan un momento, por favor. Me canso Vélez hablando de... no, ya vengo a traer un neumático. Dale.
Bueno, yo ya les había mostrado ahorita pues los neumáticos para llanta delgadita y para llanta gruesa. Entonces eso es lo que va a traer ella. Ya saben que los parches más grandes son los que se utilizan para huecos grandes, ¿cierto? Y ya los parches pequeñitos, incluso mi hermanita ahí tiene una poncherita que incluso es plegable, entonces queda pues plana. Normalmente pues la pueden conseguir también en un D1, a veces la Exacto. sacan, ¿cierto? Y ya le echan agua y eso es para poder que miren, digamos, el huequito, porque uno a veces no lo encuentra. Cuando ustedes vayan, digamos, a buscar como ese huequito por el que se pincharon, entonces hay gente que utiliza los ojos porque el viento del huequito lo sienten más O la fácil con boca. el ojo. La boca también, pues son como técnicas, digamos, que les estamos diciendo, y ya ustedes miran pues como a cuál se adapta. Hay gente que los ojos, porque igual pueden sentir como más fácil, digamos, ese soplidito, la boca o el oído. También es importante, porque a veces es que escucha, cuando bota pues La como... otra, la otra vez nos tocó en un viaje yendo a Puerto de Río, nos tocó hacerlo en un charco, lodoso, porque no había agua en ningún lado, no teníamos dónde. Y el día de mi cumpleaños me tocó meter las manos a un medio lodo para poder encontrar el hueco. Entre la poncherita que Porque ellas tienen, que es plana, es fácil de cargar. Y dado el caso pues que no tengan, pues con el mismo termo del o de agua le van perrito. echando varios pedacitos, digamos, como del neumático, y eso lo que hace es como una burbujita. Entonces ahí es cuando uno la encuentra, ¿cierto? Son como tips que deben tener en Sí. cuenta. Y bueno, Y también, por ejemplo, es importante que cuando lleguemos a nuestras casas, parchar el neumático, porque lo que pasa, por ejemplo, es que yo tengo una colección de neumáticos y se vuelven porosos a veces, ¿sí? Sí, entonces los tenemos que eh, intentar parchar lo más rápido posible, aunque por un caso de fuerza mayor utilicemos el neumático de repuesto. Pues ya vemos que hay unos que son irreparables, que son muy grandes o cualquier cosa. Por ejemplo, cuando lo tengamos bien infladito, o por lo menos más inflado, lo que más me aterra a mí es inflar las llantas. Bueno, y cuando por ejemplo también el agujero está en un parche, prácticamente, ya no hay básicamente el nada que neumático hacer. está perdido. Entonces Sí, puede porque que usted uno necesite parchar mire, el otro acá, parche pues, no da. una mora cerca. Miren acá, por ejemplo, automáticamente sale la burbuja. Hay unos muy pequeños, entonces tenemos, bueno, también la válvula. Hay veces que las válvulas se dañan, entonces también podemos meter la válvula para saber si sale burbujita. Entonces empezamos a revisar, metemos, ahí ve sale una mini burbuja, pero ya sabemos que acá, como vemos, es un hueco en un parche. O sea que, eso que ya lo había colocado doble, ese tipo de agujeros ya se dañan. Suponiendo, ¿cierto? Que encontramos el pinchazo acá, sale, digamos que acá están saliendo burbujas, porque lo cual es mentiras. Debemos secarlo con algo. Yo lo que hago es que, por ejemplo, con el lapicero voy Ujú. dando redondeles, pero bueno, no siempre vamos a cargar el lapicero, pero voy dando redondeles para ubicarme donde está el pinchazo. Para asegurarnos que si, digamos, parchemos donde es, porque a veces se les pierde el Ujú, huequito y piensan que parcharon ahí y resulta que no. Entonces, por eso, digamos, la técnica como del lapicero, para poder ubicarlo más fácil. exacto. La lija, entonces, bueno, por eso es que el redondel, si es más grande, es mejor. Eso también depende pues del tipo de agujero que tengamos. Lijamos. Hay veces todavía se alcanza a ver el hueco, otras veces no, pero es importante más o menos que tengamos una referencia. Aquí, incluso, si ustedes tienen una lima y la quieren partir, también pueden usar una lima de uña para mujeres y dejar un pedacito pequeño, porque también es fácil que lo hagamos con esta, pero es más recomendable pues el tipo de estas lijas y que vienen unas de metal. ¿Qué hacemos? Entonces, vamos viendo los partes que tenemos. Hay unos más pequeños, más grandes. Entonces, ay, ¿cuál puedo utilizar? No importa que sea muy grande, lo importante es que alcance a A cubrir el tapar el hueco. agujero. Eso. Entonces, por ejemplo, también tenemos este tipo de partes que son muy recomendados, nos lo recomendó nuestro mecánico.
Este tipo de parches dicen que son de los mejores. Por ejemplo, yo no confío en los que son sin pega, son más que todo como para desbararnos un rato. Este tiene la posibilidad de que tú cortes el neumático o cargar unas tijeras pequeñas miniaturas al tamaño que tú necesites el parche. Entonces, si es muy grande y no tenemos algo grande o es muy pequeño, puedes darle la forma que necesites. ¿Cierto? Entonces, miren que acá, igual que el otro, tiene una banda para despegar. Por acá me De pregunta ahí, alguien que cuánto valen. pues la verdad yo lo Pues, ¿cuál es la conseguí hace diferencia? mucho tiempo. Eso lo conseguí hace mucho tiempo, como en 3.500 en las bicicleterías del centro, ¿cierto? Ramón Hoyos. Pero realmente lo pueden conseguir en cualquier lado y como sabemos que los artículos de bicicleta han subido tanto, por ejemplo, esta cajita que antes conseguíamos en 1.000, ya vale 2.500 creo. Entonces no les puedo asegurar el precio con totalidad, pero sé que lo pueden mantener, no se va a dañar, que a diferencia de estos parches, que si no los guardamos correctamente, puede pasar esto. Esto se les iba a mostrar. Este parche nos puede servir, pero básicamente puede ser, pues no sé, para botar, ¿sí? Porque ya está muy deteriorado. Entonces es importante que siempre guardemos muy bien la cajita, que tenga la pega, que tenga los parches, como lo más sanos posibles. Bueno, entonces llegamos, abrimos la pega. Estos no se secan porque como van en, tiene por ejemplo, como lo hemos usado, pero hace tiempo no nos varamos, tiene una capita, por eso es importante mantenerla en caja. Entonces lijamos, todavía alcanzo a ver un poco con el lapicero, si no tenemos que intentar colocar el dedo y más o menos por dónde estaba el parche. Digamos que es un hueco grande, le aplico la pega, sí, para que estuviera seca, ya acabó la pega. Bueno, ahí ya no sirve esta pega, entonces hay que lijarla bien. Limpiarla. Eso, recuerden que la lija la utilizamos es para limpiar la superficie y para poder que el parche se adhiera más fácil, porque si está sucio, entonces no hacemos nada porque se va, digamos, a zafar más fácil el parche que estamos colocando. Entonces, nosotros lo que hacemos es con la candela prender y apagar. Prender porque eso hace una acción química que esté más seguro la pega, más activa. Uf, cuidado, se queman. Yo casi le hago hasta que no sobre nada porque le dejé unos grumos muy grandes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá les voy a dañar un parchecito. Lo cortamos. Importante, cuando lo abramos, no tocar nunca esta parte de acá, ¿sí? Porque también debe estar limpia, por eso lijamos el neumático. Abrimos, la pegamos. Tenemos que tener en cuenta que acá no lo hice bien, pero que así sobrepega a los lados, la pega debe estar completa para el parche. Porque si el parche queda por un lado mal pegado, de pronto puede ser que el mismo viento vaya tomando espacio y el parche pues ya se dañe. Nosotros con el neumático, con el mismo inflador, lo que hacemos, siempre tenemos que aplicarle presión con lo que podamos, ¿sí? Por ejemplo acá, como vieron que les dije, no había pegado del todo, a veces les puede suceder, entonces pueden acabar de pegar, no es muy recomendable, pero por eso hay que hacerlo antes. Este tipo de errores que pueden suceder, acabar de pegarle acá al lado. Lo que les dije que siempre tiene que estar completa la pega.
Porque si le dejamos ese pedacito levantado, ahí es cuando es más fácil que el parche se levante y pues se sale el aire Sí. por ahí. Entonces, por eso debemos garantizar siempre con el mismo inflador como nosotros lo hacemos, o ustedes ya miran pues con qué O con herramienta el les pie, con lo parece que más sea, fácil que genere a presión. ellos. Ujú. Bueno, sin mucha fuerza bruta, ¿cierto? Este me gusta porque como tiene el redondelcito así, entonces uno puede hacerle como, no sé. Y bueno, ahí tenemos parchada el El parche, neumático. el neumático. A mí no me importa, por ejemplo, que parezca un rosario a veces los neumáticos. Hay que usarlo lo que más podamos. Igual pues ya es decisión de cada cual. Por eso también es Pero bueno que carguemos lo, el neumático de repuesto. lo que sí recomendamos es que igual no hayan tantos parches neumáticos porque es más peligroso, pues nos podemos, digamos, volver el huequito en el mismo parche, que era lo que les explicábamos ahorita, que no se puede, digamos, parchar sobre otro parche. Entonces, para evitar este tipo de cosas, hay gente que solamente con un parche ya prácticamente quieren botar el neumático. La idea es que no sea pues como así, sino que por eso existen como los parches, para poder como ir recuperando de a poquitos el neumático, pero tampoco volverlo como un rosario así lleno de parches, porque no es recomendado. Bueno, después les vamos a enseñar, pues de la manera así que sabemos, cómo cambiar frenos, ¿cierto? Ahí es más sencillo de cambiar que conexión con este tipo de palanca Alley, porque solamente llegamos y tomamos y los aflojamos, ¿cierto? Pero también les queremos mostrar cómo cambiar los frenos de disco, entonces esto va a ser para después. Esta es una de las herramientas que deben tener. Entonces, todo depende del tipo de bicicleta, como Erika, hay bicicletas de aguja y otras de tuerca, entonces si es de tuerca, pueden tener esta, y esto les sirve porque a veces, no sé, no se dieron cuenta, están en la salida larga, están bajando una super loma y generalmente se acaba más rápido los frenos de atrás que los de adelante. Entonces una vez me tocó, ya estaba rayando la hoja, no me había dado cuenta y le tuve que quitar los frenos de adelante y moverlos para atrás. Entonces es importante pues que carguen ciertas cosas. Si quieren pueden cargar linternita o bueno, Bueno, ya por los acá Eli nos numeritos que hace ustedes una sigan. preguntita y nos dice, ¿y si no hay parche, qué hace? Bueno, ya les explicamos la opción que a mí me habían hecho hace algunos años, que es la de el cordón, pues dado el caso que estén muy varados y sea muy tarde en la noche, que los aprietan por lado y lado y así se infla el resto, entonces es como un desvare, digamos, en ese momento. Otra opción, si no hay parche, es utilizar el neumático nuevo que tenemos. Por eso recomendamos siempre llevar con nosotros un neumático de repuesto. Eso, si no hay parche, entonces ¿qué toca? Bajar la llanta y cambiar el neumático. Eso es lo que se hace cuando no hay parche o cuando no hay pega. Aparte de que hay muchas varadas que puede que el neumático nos quede inservible, ¿cierto? Bueno, acá llegó una parte complicada. Pues, por ejemplo, cuesta mucho nuestro terreno, las bicicletas con cambio. Pues no les voy a mostrar eso porque está un desorden y me toca volver a meter la llanta. O si quieren ver cómo meter la llanta es diferente. A ver, les explico un poquito rápidamente. Aquí, suponiendo que ya parchamos este neumático, lo metemos. Hay gente que le gusta meter el neumático un poquito inflado, otras personas que no. Entonces, importante siempre que yo siempre la meto desinflada. Hay gente que la mete un poco inflada porque se puede mojar. El audio se está perdiendo. Perdiendo. Ya, ahora sí. Sí, se perdió en Voy a ese quitar un momento. poquito entonces.
No, 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 ya está bien, sino que no se estaba escuchando nada, pero ya, ahora sí. Bueno, eso es tipo pues, de... Ay, qué boba. Eso es lo último que se pone. No todos los gusanillos se quitan. Entonces, básicamente, bueno, otra cosa importante es que algunas llantas traen unas flechas. Ujú. Esto yo nunca me fijo, pero es importante. Es la Esa, por dirección. ejemplo, no la trae. Pero ustedes se tienen que fijar que la llanta tenga una flecha. Si tiene la flecha, entonces deben poner la llanta o fijarse en los taches, poner la llanta en el sentido que muestre la flecha como va a rodar. Entonces, bueno, ubicamos primero los anillos. Ya de aquí vamos metiendo primero un lado de la llanta. Esta llanta no se cambió hace como 12 años, o sea que entiendan. Hay llantas que son muy fáciles de meter con la mano, ¿cierto? Como acá. Está metiendo. Hay otras llantas que no se van a dejar. Entonces las palancas las tomamos, las metemos por un lado con mucho cuidado y metemos el neumático. Exacto, hay que tener Tomamos cuidado para la no otra, la metemos magnificar donde el tengamos un poco de neumático. espacio y metemos el neumático. Y así vamos continuando hasta meterla toda. Nos fijamos que esté bien la vena. En vez de que darle golpes, se puede, dependiendo de la bicicleta, se puede inflar antes o después de meterla. Bueno, suponiendo que ya está inflada, pues ahí tengo un gusanillo. Ese es otro estilo de bicicleta que se llama plegable. Damos la llanta, por ejemplo, ustedes ver la dirección, la cadena. Uno se embala un poquito, pero no importa. Lo que pasa es que es más difícil cuando uno Entonces, está al con alguien y no puede alzarla, sostener la bicicleta. Entonces, dependiendo, si hay alguien con nosotros, nos puede tener como la bicicleta en la parte de adelante para que sea más fácil colocar la llanta. Si estamos solos, pues así como les está mostrando, se va colocando por, por esa sube, muéstrale las donde se coloca. miren cómo puse la cadena, o sea, tomar un poco la cadena y ya el descarrilador la mueve sola. Y así. Pero bueno. Y ya dependiendo de la bicicleta, que hay otras bicicletas más fáciles que otras. ¿Ven? Cuando metemos la tuerca, cerramos acá, porque tenemos que guiarnos, pues todas las bicicletas son diferentes, como vemos. Hay frenos de disco que tenemos que ubicarlos centrados, se ven desde otra perspectiva. Este lo cerramos. Ahorita afloje esto para mostrarles. Entonces lo aprieto. Ubican bien acá
¿Ven? Tienen que meter bien las llantas hasta el fondo, no todas las llantas entran hasta el fondo, pero que acá esté bien. Y empezamos a apretar. Lo que Erika nos dijo ahorita, es muy importante apretar de un lado al otro. ¿Por qué? Porque la llanta se mueve más para un lado al otro, va a quedar, no va a quedar centrada, entonces cuando empecemos a pedalear vamos a sentir que está frenada. Entonces ya tenemos que empezar a mover otras cosas, pero si desde el comienzo que estamos apretando la llanta nos fijamos que esto quede bien, no vamos a tener pues como ningún inconveniente. Exacto, debe estar centrada porque no puede estar sobre el lado derecho ni el izquierdo, porque lo que va a hacer es generar un roce y eso va a hacer que la bicicleta quede frenada. Entonces, al montar la llanta, nos debemos fijar muy bien que esté centradita. Bueno, suponiendo que ya la apreté de lado y lado, que haya quedado hermosa, ya la llanta se va a mover linda y vamos a empezar a pedalear. Y bueno, no sé qué más preguntas pueden tener. Creo que esto es lo que podemos enseñarles con las manos cochinas. ¿Listo? Chao, chao. Chao, gracias. Si tienen cualquier duda, pues nos pueden escribir y les respondemos.